hermanos, pues vamos a continuar con nuestra enseñanza y si Dios así lo permite, hoy vamos a concluir con la enseñanza de la predicación poderosa de Juan el Bautista. Hemos estado viendo a través de estos últimos domingos lo que Juan el Bautista predicaría, hermanos, aún en tiempos modernos, porque la urgencia de su predicación, hermanos, sigue siendo tan urgente como lo fue en aquellos tiempos. Así que vamos a proceder, hermanos, a algo muy, pero muy significativo y por el cual es la culminación y el propósito por el cual, hermanos, Juan el Bautista estuvo predicando. Todo lo que vemos, lo que hemos visto, hermanos, pues hoy lo vamos a ver culminado en algo que hizo Jesús. Y que si nosotros decimos que creemos en Jesús, y si decimos que le seguimos, y más aún si decimos que somos sus discípulos, hermanos, pues tenemos que tomar esta enseñanza y esta aplicación con suma importancia. No porque las demás no lo hayan sido, pero esta es la culminación, y también es la culminación y la evidencia de si de verdad decimos ser lo que somos en Cristo Jesús. Amén. Así que voy a volver a dar lectura, hermanos. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo del 13 en adelante. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Para qué vino? Para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué aprendemos de aquí, hermanos? Inmediatamente vemos lo que Jesús vino a hacer. Pero ¿por qué vino Jesús buscando bautizarse? Cuando se supone que todos nosotros debemos ser bautizados por Jesús. Y eso, hermanos, ya nos quedó claro el domingo anterior, hablando del bautismo en Espíritu Santo y fuego. Amén. Así que vamos a ver aquí la culminación y el por qué Jesús se bautizó. Porque vamos a analizar que a través de la costumbre y de la predicación de Juan el Bautista y de la doctrina del bautismo de Juan el Bautista, Jesús, hermanos, en realidad no tenía por qué ser bautizado. Pero vamos a ver por qué accedió a bautizarse y qué es lo que nosotros debemos de aplicar. Y vamos a ver inmediatamente, mis amados hermanos, algo que inmediatamente nos debe de motivar y que al mismo tiempo nos va a brincar: la obediencia de Jesús, que de hecho así se llama este título, la obediencia de Jesús. Así se titula esta enseñanza, mejor dicho. El Señor Jesús nos muestra la importancia del diseño divino y cómo se sometió Jesús a este, y reconoce a través de lo que hizo el ministerio de Juan el Bautista. Recuerden, hermanos, que Juan el Bautista era el precursor de Jesús. ¿Amén? Lo vimos desde el primer domingo. Ahora, vemos a Jesús a actuar por amor a su Padre. ¿Por qué obedeció Jesús el bautismo? Por amor a su Padre. ¿Por qué un cristiano se debe de bautizar? Por amor al Padre. Y quien no se bautiza por amor al Padre, pues su bautismo es en vano. Y por obediencia, y textualmente dice, para cumplir toda justicia. Por eso se bautizó Jesús, por amor a su Padre, por obediencia y para cumplir toda justicia. Eso, hermanos, son las causas, razones por las que uno se debe de bautizar. Ahora, Dios Padre tenía planeado bendiciones para su Hijo amado, amén. Pero era necesario, antes de que Jesús activara las bendiciones del Padre, mediante sus acciones en obediencia y fe. Si tú quieres bendiciones, tienes que activarlas. ¿Por qué no llegan las bendiciones a mi vida?
Bueno, pues empieza a analizar y espero que hoy totalmente te quede ilustrado el por qué no llegan las bendiciones a tu vida. Ahora, Jesús dice algo muy importante. Dice que tenemos que cumplir toda justicia. Jesús le dice a Juan el Bautista, deja ahora eso. O sea, deja de estar dándole vueltas al que yo tengo que bautizarse y no tú a mí. Sino te digo que dejes eso porque conviene, palabra importante, que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan el Bautista le dejó. O sea, dejó de estarle dando vueltas al asunto y ya sabemos que procedió el bautismo de Jesús. Por cierto, un bautismo a los 30 años, con plena conciencia y razonamiento el por qué el ser humano debe de bautizarse. Ahora, no estoy diciendo que tú te tienes que bautizar hasta los 30 años, ¿verdad? Digo, por si estabas viviendo engañado, pues no, desde ahorita te desengaño. ¿Cuándo se tiene que bautizar uno? Inmediatamente después de recibir a Cristo como Señor y Salvador, pero entendiendo para qué te bautizas. Así que Jesús lo entendió, por eso se bautizó. Ahora, Jesús dice, cuando conviene que se cumpla toda justicia, esto tiene una doble implicación. Cumplir toda justicia significa cumplir con toda ordenanza, y parte de la ordenanza era la purificación de los cuerpos, del cuerpo. Y la purificación en agua no era algo nuevo en los tiempos de Juan el Bautista, porque eso ya pertenecía a un rito de purificación desde el Antiguo Testamento llamado el Tevilá. Y este rito constituía el eje de un grupo de ordenanzas que resaltan la purificación de la persona. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 29, versículo 4, y en Levítico capítulo 15, versículo 10. No vamos a ir para ahorrar un poco de tiempo. Ahora, Juan el Bautista, por ser el sacerdote y además descendiente de la línea de Aarón, a Juan le correspondía el privilegio sacerdotal aarónico de presentar al Cordero sacrificial. Y vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, donde dice: al siguiente día vio Juan a Jesús, que viniendo a él le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo creo que este pasaje, hermanos, todos nos lo sabemos de memoria. Amén. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahora, Cristo es el Cordero Pascual. En el Antiguo Testamento vemos que el rito para tener remisión y perdón, el pueblo de Israel tenía que presentar en sacrificio un cordero sin mancha ni defecto. Y es la manera, hermanos, porque nosotros como pecadores necesitamos un sacrificio de un cordero sin mancha ni pecado alguno, porque nosotros no nos podemos ofrecer como ese sacrificio, porque somos totalmente pecadores para poder así lograrlo. Amén. Así que necesitamos un cordero, y ese cordero es nuestro Señor Jesucristo, y fue presentado. Y por eso, hermanos, hoy la bendición, estamos aquí presentes gracias a ese sacrificio del Cordero sin mancha. Gloria a Dios para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, Jesús se bautizó para dar ejemplo de obediencia, pero no solo era para quedarse en ello. Pongan atención, iglesia. Uno no se bautiza para solo quedar en ello o cumplir un requisito más, sino que era apenas el comienzo de su ministerio terrenal. Y fue un ministerio lleno de obediencia y de grandes pruebas. Aquí sí les voy a invitar a que me acompañen a Hebreos capítulo 5, por favor.
Carta a los Hebreos, capítulo 5. Está antes de Santiago. Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Dice lo siguiente: y Cristo, en los días de su carne, amén. Cristo era tan humano como tú y como yo, amén. Así que no hay pretexto para obedecer. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, y noten ahí, hermanos, hijo con mayúscula, amén, por lo que padeció y aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Qué importantísimas palabras. Ahora, versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fíjense, hermanos, qué cosa más impresionante vemos aquí. Jesús no solamente se quedó de su bautismo y ya, sino que cumplió su ministerio cabalmente. Fue a la cruz por cada uno de nosotros, para que por medio de su sacrificio fuéramos salvos de la condenación eterna. Amén. Y a través de eso, hermanos, poder tener salvación. Y no solamente se quedó con eso, sino que además es nuestro sacerdote, el cual, hermanos, por medio de él podemos hacer todo lo que hoy fuimos testigos. En la presentación de Abraham, de predicar el evangelio, de bautizar, de discipular, y todo eso, hermanos, lo podemos hacer como sacerdotes por el nombre de Jesucristo. Amén. Y eso es impresionante, y es algo, hermano, que tienes que entender, que si te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entendiendo la razón para bautizarte, pues, hermano, eres sacerdote y tienes cosas que hacer, porque un sacerdote tiene obligaciones, si es que fuiste salvado por Jesucristo. Y aquí estamos viendo la evidencia, amén. Ahora no estoy hablando que inmediatamente después de bautizarse, no, ya, órale, a gobernar, a edificar, a ministrar como sacerdote. No, hermanos, no, por supuesto que no. Todo tiene un orden, un proceso y un tiempo. Yo me bauticé, hermanos, en el 2001. ¿Y cuántos años son hasta la fecha? 20. Y después de 20 años, hermanos, estoy ministrando como pastor. Así que no te me espantes, no te me asustes. El ministerio llega conforme al llamado que Dios les da a cada uno, amén. Así que, pero el propósito, hermanos, es irse perfeccionando, y el primer paso para ser perfeccionado es obedecer al bautismo. Si alguien, hermanos, aún de tantos años sigue pensando que el bautismo es para hacer fiesta solamente, no estoy diciendo que no la hagas, para que no te me pongas triste, y que estás esperando para una mejor ocasión, para cuando sí pueda venir esa persona, entonces me bautismo, hermano. Sigue sin entender el bautismo, porque el bautismo es por amor al Padre y para dar ejemplo de obediencia. Bendiciones, hermanos, si la familia te acompaña cuando te vas a bautizar, y si no, hermano, bueno, pues ni modo. Pero bueno, cada quien decide, porque Dios a todos nos ha dado libre albedrío, pero hay que activar las bendiciones, y las bendiciones se activan a través de la obediencia. Amén. Muy bien, sigamos. Todos los que han recibido el bautismo se han incorporado a la iglesia, pero finalmente, ¿qué significa eso, hermanos? ¿Es acaso un mero rito de iniciación para entrar y pertenecer a una congregación local? ¿O bien un rito eclesiástico vacío y sin sentido, o una mera formalidad social
para realizar una fiesta, o sea, tener un pretexto. No puede ser así, mis amados. Pues el bautismo es un símbolo o es un simbolismo que nos llena de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y por tanto, el bautismo es el medio para que el creyente entre en la vida de la iglesia. Una cosa, hermanos, es venir a la iglesia y otra cosa es ser parte de la iglesia. Son dos cosas muy diferentes. Hay personas, hermanos, que tienen años viniendo a la iglesia, como se dice coloquialmente, ¿no? Vamos a la iglesia y vamos a la iglesia, pero realmente, hermanos, nunca se involucran con la iglesia. Son cosas muy, pero muy diferentes. Así que es algo que tenemos que entender, que a través del bautismo es apenas, hermanos, el comienzo de involucrarnos en la obediencia como un grupo, como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Así que vamos a ver, hermanos, toda esta situación, porque aquí vamos a ver algo, hermanos, algo muy teológico, porque el bautismo nos enseña grandes enseñanzas y es apenas el primer paso de obediencia. Y por tanto el bautismo no solamente es el medio para que el creyente entre a la iglesia, sino para que se integre y se comprometa a transformar su realidad con la vivencia de su fe que aceptó ese día que se bautizó. El texto del bautismo de Jesús, en la versión de Mateo, porque son 4 que hoy escuchamos, presenta una peculiaridad que los otros evangelios no presentan. Nos habla de un diálogo entre Jesús y Juan el Bautista, y este diálogo es, por un lado, una novedad con respecto a los otros 2 evangelios, y al mismo tiempo tiene una enorme carga, porque en este diálogo encontramos las primeras palabras de Jesús en el evangelio. Si tú tienes una Biblia que trae las palabras de Jesús en rojo, entenderás que son las primeras palabras de Jesús. ¿Tiene importancia? Como no tienes idea. Y al mismo tiempo, hermano, nos da a conocer el sentido de ese episodio y nos lleva a entender todo el ministerio de Jesús por medio de esta escena y por medio de esas palabras. Deja ya, porque es conveniente que cumplamos toda justicia. Y de aquí, hermanos, inicia el ministerio de Jesús, y gracias a eso tú estás aquí. Así que tú consideras si esas primeras palabras de Jesús son o no son importantes. Ese es el principio de que tu familia y tú no vayan al infierno. Es el comienzo del ministerio. Así que son sumamente importantes. Digamos, hermanos, que existe este discurso solo en el Evangelio de Mateo, y pareciera ser que en la comunidad de Mateo surgía una corriente o un dogma que después tomaría más fuerza, donde se decía que Juan el Bautista podía ser superior a Jesús. Y una prueba de ello es precisamente que el que bautiza a Jesús es Juan el Bautista, como marcando su superioridad. Pero precisamente al analizar bien el Evangelio y cada palabra, Mateo, hermanos, coloca este discurso introductorio para demostrar la superioridad de Jesús y darle final a ese movimiento donde creían que Juan el Bautista era superior a Jesús. Y aprovecha esto para colocar un elemento teológico para el relato del resto de todo el Evangelio. Y por el otro lado, Juan el Bautista reconoce la grandeza de Jesús. Y por el otro lado, Jesús contesta de una manera que sirve para entender todo el ministerio de la obra de Jesús. Y concluyendo eso, una forma extraordinaria donde Jesús comienza la salvación de todos. Ahora, todo esto que estoy diciendo, para muchas personas les parece aburrido, les parece sin sentido. Algunos empiezan a dormir, y la razón es porque no conocen el amor al Padre y dicen:
Yo sí creo en el Padre, creo en Jesús, pero déjenme y les digo, hermanos, que el infierno está lleno de personas que creen en Dios y que creían en Jesús. Y el cielo está lleno de personas inmorales, pésimas personas, pero que se arrepintieron y aceptaron a Jesús y su sacrificio en la cruz. Así que tú consideras si te sigue aburriendo la palabra de Dios, porque aquí se trata de tu destino eterno. Aquí se trata, hermanos, de que el día que mueras, ¿a dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? Y la decisión solamente es tuya. Tú decides a dónde vas. Así que te insto y te amonesto a que pongas especial atención, porque ante la llegada de Jesús al Jordán, Juan se sorprende y simplemente dice: soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, y tú eres el que quieres que yo te bautice. Con estas palabras, hermanos, Juan reconoce la grandeza de Jesús, pero al mismo tiempo se sorprende de una realidad. ¿Por qué Jesús viene a bautizarse? Y esa es una pregunta que no, es normal que se la haga cualquier creyente. ¿Por qué me tengo que volver a bautizar? Si ya me bautizaron cuando era niño. Creo que ya quedó claro eso, ¿verdad? Totalmente irrelevante el bautismo en infantes. Aparte, no hay nada en la Biblia que diga que tienes que bautizar a tu hijo. Y quien lo hace simplemente es por cumplir un requisito y un capricho de los hombres para realizar una fiesta donde después se ponen borrachos en honor al niño. ¿Entiendes la contradicción y el absurdo del evento? ¿En donde se glorifica a Dios? En ningún momento. Al contrario, se le ofende a Dios, creyendo que para eso se deben de bautizar. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, hermanos, Jesús viene a bautizarse y cumple toda justicia. Y se sorprende Juan. ¿Por qué Jesús se bautiza? ¿Y por qué se bautiza, hermanos? Porque el bautismo, si recuerdan y pusieron atención, ¿era para qué? Arrepentimiento de sus pecados. Y Jesús, se supone que es el Cordero sin mancha, sin pecado, ¿por qué se iba a bautizar? ¿Ya entendieron? ¿Lo habían pensado? ¿Por qué Jesús iba a bautizar si se supone que el bautismo de Juan el Bautista era para perdón de pecados? Amén. Era para arrepentimiento de pecados. Entonces, ¿por qué el Cordero que quita los pecados del mundo, perfecto, sin mancha alguna, necesitaba bautizarse como Juan lo estaba haciendo? Aquí es donde encontramos, hermanos, grandes conocimientos teológicos, y es lo que llama la atención de estudiar la Biblia. Así que pongan atención, hermanos, ¿por qué lo hizo? Y es donde viene, hermanos, la importancia de bautizarse como la Biblia lo manda: por sumersión, no por aspersión de un chorrito de agua, sino por una sumersión total en agua. Porque el bautismo de Juan era un bautismo de conversión, un bautismo donde se iban a bautizar una vez que se arrepintieron de sus pecados y se comprometían a morir a su vida pasada para comenzar una vida distinta. Y por eso cuando él se bautiza, al modo de la Biblia, se le dice sepultado en Cristo y resucitado para andar en vida nueva, transformando su vida. Y esta idea, hermanos, no concuerda con Jesús, pues él no debe de arrepentirse de ningún pecado, porque no lo había cometido. No debía de sumergirse en esas aguas donde el hombre renuncia a todo el mal de su vida. Y eso es una reducción de la persona de Jesús. Pero Jesús niega su papel. Niega su papel. Si Él es el Mesías, Él viene, hermanos, a dar un castigo de fuego al pecador, como lo vimos el domingo pasado. ¿Cómo es posible que ahora venga a sumergirse en las aguas del pecado? ¿Por qué lo hizo? Porque el sumergirse, hermanos, implicaría que Jesús
se hace solidario con el pecado del hombre. Y en lugar de castigarlo, de separarlo o de llevarlo a su destrucción, lo cual Juan el Bautista no comprende, no es posible que ahora resulte que él se haga solidario con el hombre, porque lo que Juan no ha logrado entender es que el bautismo de Jesús complementa el bautismo del pueblo. Pues aquellos hermanos que se bautizaban para manifestar que renunciaban al mal en sus vidas, era para que el reino llegara. Si Juan no bautizaba a Jesús y Jesús no se bautizaba, el reino de Dios no llegaba a los hombres. Si tú no te bautizas, hermano, pues el reino de Dios no llega a tu vida. Es por eso, hermanos, que Jesús procedió a bautizarse, para que se cumpla toda justicia, al hacerse solidario con el pecado del hombre, para que en lugar de condenar el pecado y al hombre, lo pudiera salvar. ¿Se merece o no se merece toda la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y eso, hermanos, tenemos que ver, porque Jesús obedeció. ¿Y qué implica, hermanos, un bautismo real? Que tú como cristiano te bautizaste, hermanos. Bueno, esto implicaría que el obedecer el bautismo es renunciar el mal para vivir en el bien, para vivir, amados hermanos, como Jesús. Porque se supone que todos los que nos decimos cristianos es porque vivimos nuestra vida como Cristo. Amén. Eso es una responsabilidad y tiene que ser notorio ante todas las personas que no conocen la verdadera vida cristiana. No estoy hablando vida religiosa, vida real cristiana. Así que es importante entender. Quiere decir, hermanos, que el bautizado no es aquel que un día lo llevaron al templo, lo sumergieron en agua y le sacaron una foto, ¿verdad? E hicieron una fiesta en su honor. Sino que el bautizado demuestra a los demás que es bautizado, primeramente porque reconoce su posición de pecador y declara públicamente su fe en Jesús. Y ahora, al resucitar en vida nueva, se esforzará en vivir haciendo el bien. Es aquel que renuncia al mal en su vida, renunciando todo tipo de injusticia, renunciando a la opresión, y entonces entrega su vida en favor de los demás, haciendo el bien a sus hermanos. Incluso el mismo rito del bautizado lo manifiesta, porque primero se hacen las renuncias al mal, como Juan el Bautista lo decía, y después se hace la profesión pública de fe, y ello implica entonces adherirse al Dios de amor. Jesús se entrega, hermanos, hace la profesión pública de fe, implica una aceptación del proyecto de Dios, y ese proyecto, hermanos, se llama el sacrificio en la cruz. Cuando nosotros obedecemos al bautismo, también aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz, porque nos identificamos con Él en su muerte y su resurrección a través del simbolismo del bautismo. Jesús obedeció, hermanos, lo cual le trajo grandes bendiciones. Y es aquí, hermanos, donde vienen las bendiciones de la obediencia de Jesús. Nuestro bautismo es la participación en la obediencia de Jesús. Si tú te bautizas, participas en la obediencia de Jesús. Y si Jesús obedeció y fue ricamente bendecido por el Padre, lo cual indica que nosotros, al bautizarnos como Jesús lo hizo, también somos partícipes de las bendiciones de Jesús. Y aquí, hermanos, por eso es donde entendemos que Jesús se bautizó y dijo: deja ya ahora eso, Juan, porque conviene que me bautice y que cumplamos toda justicia.
¿Por qué conviene, hermanos? Para ser bendecidos nosotros también, ¿no? Amén. Entonces, hermanos, nuestro bautismo es la participación en la obediencia que Jesús nos mostró y nos invita a nosotros a vivir esa plenitud de justicia. Ser bautizado no significa simplemente tener un papel, sino que es la capacidad que tenemos de vivir en la justicia de Dios. ¿Y cómo o qué significa eso? Vivir en la justicia de Dios es voltear y ver a nuestros hermanos y descubrir qué necesita mi hermano. ¿En qué se resume, hermanos, los mandamientos en la Biblia? En dos: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En eso, hermanos, se resume toda la Biblia, todos los profetas y los 10 mandamientos. Cristo redujo, hermanos, todo eso en 2 mandamientos. Así que si yo veo a mi hermano tener necesidad, si yo fui bautizado realmente al bautismo de Jesús, ¿cuál debe de ser mi actitud? ¿En qué le puedo ser de bendición? Amén. Eso es vivir en la justicia de Dios. Voltear al que se siente solo, ver al que vive abandonado, al que vive deprimido, al que está angustiado, al que se ha equivocado, al que está desconsolado, al que perdió el sentido de su vida, al que ha sido traicionado y sobre todo, hermanos, el que quiere abandonar a Dios. Descubrir, hermanos, esa miseria y darle esa justicia. Darle esa justicia representa, hermanos, darle la compañía que necesita. Ser solidario, darle perdón, compasión, presencia, paciencia, cercanía, alegría, consuelo, ayuda y amor. Y todo esto, hermanos, solo se logrará llevándoles a Jesús. La mayoría, hermanos, aún tenemos familia inconversa. Amén. No digo que esté bien, pero que por alguna situación no quieren, ellos lo ven como convertirse al cristianismo, porque eso los obliga o los obligará a cambiar su modo errado de vida. Prefieren seguir viviendo en el alcohol, en las drogas, en las pandillas, en su flojera, en su apatía, en una vida ajena a Dios totalmente. Es su derecho, es su decisión, y nosotros no tenemos por qué impedírselos. Pero si realmente los amas, cuando esa vida los lleve a todo lo que ya mencioné: desánimo, intentos de suicidio, totalmente abandonados, con la, ¿cómo se llama? Perdón, con el autoestima súper bajo, aunque digan que no, y lo peor, su destino eterno, siguen condenados al infierno. Y tú, que fuiste bautizado, no les llevas el amor del evangelio, hermano, no estás siendo partícipe del amor de Dios, porque prefieres y ves hundirse a tu familiar en las drogas y en el alcohol, y lo único que sale de tu boca es juicio, insultos y ataque, en lugar de ponerse a su lado y llevarle al único que puede librarles de seguir viviendo tal condenación. Porque tú vives de una manera egoísta diciendo: bueno, pues mientras yo esté bien, que se amuele, él quiere vivir así, pues que siga así. Sí, hermano, nada más que el día de mañana, cuando Dios nos lleve al tribunal de Cristo y te pare delante de los millones de ángeles y de los millones y millones de salvos en Jesucristo, tú vas a estar al frente, hermanos, y Dios te va a decir: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? ¿Dónde está tu hijo? ¿Tu hija? ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está tu hermana? A la familia en la carne que yo te di. ¿Y qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué argumentos le vas a poner a Dios de que no cumpliste con llevar el evangelio? ¿Porque te dio flojera?
porque te dio vergüenza. Es que mi hijo ya es mayor de edad y pues él tiene derecho a decidir, sí, hermano, pero no estamos hablando si quiere comer las verduras que le preparaste, ¿verdad? Se trata de su vida eterna. ¿Qué vas a hacer tú? Tu esposo, tu esposa, hermanos, se van a ir al infierno. Tus hijos, tus hijas, si no reciben a Cristo, van a ir al infierno. ¿Te sigue aburriendo la palabra de Dios? ¿Crees que venir a la iglesia es venir en un acto religioso a que me regañen? No, hermano. Se trata, hermanos, del mensaje más poderoso que tienes que recibir y más importante en toda tu vida. Es más importante, hermano, que la decisión de qué carrera quieres estudiar. Y aún más importante, de con quién quieres pasar el resto de tu vida en matrimonio. Si tú creías que esas son las decisiones más importantes en tu vida, te has equivocado. Hay una que está por encima de todas esas. El día que tú mueras, ¿vas a ir a la presencia de Dios o vas a ir al infierno? Esa, hermanos, es la poderosa predicación de Juan el Bautista. Y es algo que tenemos que seguir predicando el día de hoy nosotros, porque nosotros también somos precursores en los corazones de los hombres que aún no conocen a Jesús. Jesús obedeció todo eso, hermanos, y tuvo grandes resultados en su obediencia. Número 1, hermanos, los cielos se abren. Cuando eres obediente, los cielos se abren. Y ya lo dice Malaquías capítulo 3, versículo 10. ¿Y qué dice eso, hermano? Creo que te lo sabes de memoria, ¿verdad? O es el más mal afamado pasaje que no quieres oír. Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimentos en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Para aquellos que su Dios es el dinero, aquí tienes, hermano, ¿por qué no te rinde tu dinero? Porque no cumples en la obediencia de traer tu ofrenda a la iglesia. Acuérdense de la ley de la siembra y la cosecha, hermanos. El que siembra poco, poco cosechará. Y el que siembra mucho, mucho cosechará. Y eso es una ley de vida, hermanos, en todos ámbitos. Si tú quieres obedecer, hermano, si tú quieres ser bendecido, obedece como lo hizo Jesús. Número 2, se experimentan nuevos niveles de crecimiento espiritual. Si te preguntas por qué tú no creces, hermano, espiritualmente hablando, por qué ves que otros que recién van llegando, llegan a ministerios y ya tienen una fe que quieres imitar y tú no puedes, hermano, considera tu obediencia. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Quieres crecer, hermano, o llegar a nuevos niveles en el Espíritu Santo? Obedece. Y el primer paso para ello es el bautismo. Número 3, se oye realmente a Dios. Tú has escuchado, hermanos, por ahí a creyentes, ¿verdad?, decir: es que escuché la voz de Dios, pero ves que su vida es un desorden, su boca es un desorden, su manera de vestir es un desorden. ¿Le vas a creer? Por supuesto que no. Pero cuando uno obedece, hermanos, realmente se oye a Dios.
Y eso lo encontramos fácilmente, hermanos, Mateo capítulo 17, versículo 5, un pasaje sumamente importante que tiene una hermosa connotación y una promesa para todo aquel que de verdad es hijo de Dios. Mateo 17, versículo 5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué dice? A él oíd. Y el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 27 nos dice: mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Así que solamente, hermanos, las ovejas que son de Dios oyen a Dios. ¿Te has preguntado, hermano, por qué te duermes? Pon mucha atención en eso, hermano. Porque solamente el que es de Dios oye a Dios. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes la seriedad y la gravedad del asunto? Ahora, el que oye a Dios le sigue, porque no basta con venir y sentarse aquí y estar oyendo lo que predicamos. Se trata de seguirle, pase lo que pase y le pese a quien le pese. Y también, hermanos, el que le sigue le obedece, y el que le obedece oye a Dios. ¿Te das cuenta, hermanos, del círculo de bendiciones que te has estado perdiendo por entender mal desde el principio algo tan, disculpen lo que lo diga así, pero de kindergarten como es el bautismo, que es apenas lo primero? Número 4, se fortalece la identidad como hijo de Dios. Romanos 8, Romanos 8, como muchos por ahí dicen el Evangelio de Pablo, que no existe tal, ¿verdad? Es la carta de Pablo a los romanos. Romanos 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, para el cual clamamos: Abba, Padre. La palabra Abba, que viene aquí, es una palabra en hebreo que significa Padre. El Espíritu mismo, fíjense, hermanos, el Espíritu mismo, versículo 16, da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué cosa? De que somos hijos de Dios. Importantísimo. Y si hijo, vean, hermanos, lo que conviene, si hablamos en ese término. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Wow. ¿Entiendes, hermano? ¿Quieres ser bendecido como Cristo lo fue? Identifícate con Jesús. Y número 1, hay que darles menos café a estos niños, hermanos, antes de venir. Número 1, primera carta de Juan, capítulo 5, y con esto concluimos. Primera carta de Juan, no Evangelio de Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 2, para ver el último punto. Dice: por esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, o sea, a mis hermanos de la iglesia. ¿Cómo? Cuando amamos a Dios y no los escucha y guardamos sus mandamientos, o sea, los obedecemos. Si tú no obedeces, hermano, los mandamientos, hay una simple razón para ello: pues no amas a Dios, hermano. Simple y sencillamente esa es la razón. No amas a Dios. Si para ti es gravoso venir a congregarte,
Es porque no amas a Dios. ¿Y qué es lo contrario de no amar a Dios? Dilo, hermano. ¿Cómo? ¿Es correcto? Aborreces a Dios. Y punto, hermano. Si no vienes a congregarte porque te pesa, te causa malestar, te desvela a las 11 de la madrugada, el traslado es muy lejos, tienes que pagar taxi, Ubers, yo qué sé, y es gravoso para ti, hermano, no amas a Dios, lo aborreces. Y si aborreces a Dios, aborreces a sus hijos. Y si aborreces a sus hijos, aborreces a Jesús, quien murió por ellos. Y quien aborrece a Jesús no viene a la luz, no obedece a la luz y no viene a la iglesia para que sus obras no sean reprendidas por la luz. Porque esa es la causa, hermanos, por lo cual no vienen a la iglesia, para que no les sean puestos en evidencia sus pecados. Pero, hermano, ese es el propósito. Tú vienes para que Dios te hable y te digan que estás mal y cambies y puedas ser bendecido. ¿Dónde está la gravedad de la obediencia? ¿Te das cuenta de todas las bendiciones que te has perdido por preferir el mundo, la familia inconversa, el placer mundano, la apatía, la almohadita en tu cama bien tranquilo, las predicaciones solamente por internet, pues así quien me ve, así no tengo que ofrendar? ¿Te das cuenta, hermano? Qué predicación tan poderosa de Juan el Bautista y todo lo que encierra, y por qué es tan importante seguir predicando el mensaje de Juan el Bautista. Y antes, hermano, de que te sientas miserable, siéntete bendecido, porque esta predicación te llegó justo a tiempo, antes de que te pierdas más en el mundo y en tu necedad de no querer obedecer el evangelio. El que pierdes, hermano mío, eres tú. Y las bendiciones, los cielos no se van a abrir jamás para ti. No, pastor, a mí me va muy bien, yo tengo un buen trabajo. Hermano, imagínate si obedecieras a Dios. Imagínate si obedecieras a Jesús y te identificaras con Él en la obediencia. Ah, pastor, pero es que yo sí creo mucho en Jesús, pero... ¿Y ese pero? ¿Jesús le puso pero a la cruz? ¿En qué momento Él le puso pero a cada azote que le dieron por tu culpa? ¿En qué momento le puso pero a la corona de espinas que le pusieron en su frente por ti? ¿En qué momento, hermanos, puso pero? Por cada clavo que Él sufrió en la cruz por ti. ¿En qué momento? Si lees los evangelios, hermano, jamás lo vas a encontrar. ¿Y cómo le pagamos? Con desdén, ¿verdad? Con apatía. Ay, estos cristianos como dan lata, y que pastor, que exagera, y que yo estoy bien, y que yo porque crucé al abuelito de la calle me gané el cielo, hermano. Estás en pañales, hermano, no entiendes nada de lo que es la Biblia, no entiendes nada de lo que es la vida cristiana. Si no entendemos, hermano, la esencia de lo que es el bautismo, ¿te imaginas que vas a entender de las profundidades del conocimiento de Dios que hasta ahorita te has privado? Les dije, hermanos, que la Biblia habla de 7 bautismos. ¿No te gustaría conocerlos todos? Pues no los vas a conocer allá afuera, ¿verdad? Solamente los vas a conocer aquí. Y te estás perdiendo de esa enorme bendición, hermanos. Así que, número 5, hermanos, se afirma la revelación de la paternidad de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué dudas si eres hijo de Dios? Porque no obedeces, hermano. No obedeces a ningún punto de los 5 que mencioné. Pero obedeciendo los 4, hermanos, se afirma la revelación de la paternidad divina, como aquí lo vemos en el Evangelio de 1 de Juan 5:2. Como hijos obedientes se revela quién de verdad es hijo de Dios a través de obedecer su palabra. Somos hijos de Dios porque guardamos sus mandamientos. Y aunque no te gusta escucharlo, hermanos, el congregarse es un mandamiento.
y el que obedece, hermanos, confirma su paternidad. Hermanos, concluyendo, Dios continuamente nos estará hablando por diferentes medios para que sigamos su camino con frutos consecuentes a nuestra fe, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Recuerdan? El Señor quiere, hermanos, quiere derramar cada vez más de su poder, de su amar, sus bendiciones sobre cada uno de nosotros, pero nosotros con nuestra desobediencia se lo impedimos. Y velo de esta manera muy simple: como tu padre o madre, si tu hijo se porta mal, ¿lo vas a premiar? ¿Sí o no? Por supuesto que no. Entonces, hermano, si tú te portas mal, ¿cómo tu Padre que está en los cielos te va a premiar? ¿Entiendes? Así de simple y sencillo es. Ahora, si nosotros como malos padres que somos, premiamos a nuestros hijos cuando sabemos que se portaron mal, pues somos pésimos padres, ¿verdad? Pero nuestro Dios no. Nuestro Dios es el Padre perfecto y Él jamás se equivoca, y aparte es justo. Amén. Y Él va a dar a cada uno conforme a su obediencia. Así que, hermanos, ¿quieres bendiciones? Las bendiciones requieren nuestra obediencia. Dios trae y traerá cosas nuevas a tu vida o a tu ministerio si solo necesitas creer, y si crees de verdad. ¿Qué te impide obedecer? Recuerda que nosotros también debemos de preparar el camino en el corazón de los hombres que aún no conocen a Jesús, y que ellos tienen que reconocer y recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, como lo hizo Juan el Bautista, porque así mismo se nos manda a nosotros en Mateo 28, del 18 al 21, que se le conoce como la Gran Comisión: ir y hacer discípulos a todas las naciones, predicar el Evangelio a toda criatura, y a bautizarles y enseñarles todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Y lo que hoy nos enseñó, hermanos, es obediencia en el bautismo y el propósito del por cual Jesús se bautizó. ¿Ya lo comprendiste? Bueno, si nosotros hacemos esto, dice la Biblia, una promesa más, que si nosotros cumplimos y obedecemos, Jesús, Dios y el Espíritu Santo estarán con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que, hermanos, Jesús obedeció y se bautizó. A los que no se han bautizado, ¿obedecerás a Dios en este mandato? Ojalá, hermano, ojalá que te acerques a mí y confirmes tu bautismo. Dios los bendiga, hermanos. Cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración.